Ya estaríamos listos para comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy me toca presidir la reunión del instituto por ausencia del señor director, el doctor José Luis Palazzo. Eh, Me toca ser presentadora y expositora. Con la doctora Ortiz eh, hemos elegido este tema, que se trata de la responsabilidad de la administración por actos administrativos anulados por sentencia firme en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español. La idea era, con la doctora Ortiz, reflexionar sobre las tendencias que hay en materia de responsabilidad en el derecho europeo y en el derecho latinoamericano. Además, no abordamos el tema de la jurisprudencia de la Corte Suprema nuestra, donde también hay una tendencia hacia, digamos, parecida, pero no igual, a la que vemos en la jurisprudencia del derecho español. Hemos seguido a un autor que se denomina Tomás Ramón Fernández, quien se plantea, y en realidad él se pregunta, ¿existe la responsabilidad por actos ilegítimos anulados por sentencia firme en la jurisprudencia del Estado español, del Tribunal Supremo Español? Esa es la pregunta que se hace. El objeto de investigación nuestro es también si existe el deber jurídico de soportar los perjuicios producidos por un acto administrativo ilegal que por serlo ha sido declarado nulo por sentencia firme. El doctor Tomás Ramón Fernández analiza en primer lugar el derecho francés y menciona a un doctor, Avelino Blasco, quien hace 40 años ya sostenía que en el derecho francés cualquier ilegalidad era susceptible de constituir falta de servicio, aunque se admitían algunas excepciones que eran vinculadas con el error de apreciación en cuanto a los hechos y en cuanto al derecho. Se citaron varias jurisprudencias, como el caso Puget, Bouday, de Chabacín, pero en realidad es en el caso Brincourt, que acá la doctora ha puesto la fecha, 26 de enero de 1973, en donde se sienta esta jurisprudencia. Toda ilegalidad era constitutiva de una falta de servicio. El Consejo de Estado francés sostenía que toda ilegalidad cometida por la administración constituye una falta susceptible de incurrir en su responsabilidad del Estado siempre que haya resultado un daño directo y cierto. Después, antes de pasar hubo solamente un caso, ¿no es cierto?, donde se ha atenuado un poco esta jurisprudencia que establece que toda falta constituye una ilegalidad. Es el caso de Puget Telecom del 20 de diciembre de 2020, en donde dice que en el ámbito de las actividades reguladas, el Tribunal Administrativo de París, el 29 de diciembre de 2020, desestimó una demanda de reparación formulada por Puget Telecom a raíz de la anulación de una resolución de la Autoridad de Regulación de Comunicación Electrónica y de Postes, ARCEP, que había rechazado una solicitud de encuadrar más estrictamente un acuerdo de itinerancia, a juicio de Puget, tenía por
cierto desequilibrio el mercado y permitir que a Freemóvil poner en marcha prácticas anticoncurenciales. Ese fue el único caso que cita este autor en donde esta regla de que toda ilegalidad constituye una falta de servicio se ha temperado, digamos. Voy a pasar, la doctrina del caso sería que habida cuenta de los intereses en juego, esencialmente pecuniarios, de las prerrogativas reconocidas al ARCEP, quien dispone de un importante margen de apreciación en el ejercicio de su misión, de la naturaleza compleja de la actividad de regulación del sector de las comunicaciones electrónicas, solo una falta grave es capaz de comprometer la responsabilidad por el hecho de la pasividad del ARCEP en ejercicio de sus misiones de control o regulación. Bueno, voy a analizar antes de pasar, yo prácticamente voy a iniciar, después la doctora va a seguir con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, pero quiero analizar esta jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile, reciente, de agosto de 2022, en donde la Corte Suprema de Chile descartó la falta de servicio por no adoptar medidas de resguardo para la seguridad de la persona y de los bienes del actor en el contexto del conflicto de la Araucanía. En este caso, el actor, o sea, el demandante, demanda al Estado chileno, ¿no es cierto?, porque en ocasión de conmemorar, ¿no es cierto?, la madrugada del 13 de noviembre de 2013, la conmemoración del fallecimiento de la activista mapuche, desconocidos ingresaron a su propiedad y provocaron incendios, cuantiosos daños en su propiedad y casi en su persona. El demandante alega que unos días antes había sufrido una amenaza por ser abogado de una empresa y había advertido al Estado chileno de la posibilidad de sufrir perjuicios en sus bienes. Bueno, el fallo, digamos, sería, pero voy a analizar cada uno de las instancias, la sola circunstancia de haber sufrido un atentado incendiario ejecutado por terceros y la falta de solución eficiente al conflicto de la Araucanía no puede ser constitutiva de falta de servicio. Eso es lo que dice el fallo. En este caso, en primera instancia, la demandada sostuvo que el órgano jurisdiccional no puede evaluar la eficacia de las medidas de índole político tendientes a solucionar un conflicto de antigua data. Y además consideró insuficiente la prueba aportada por el demandante para acreditar la falta de servicio. En segunda instancia, ¿no es cierto?, la Corte de Temuco, en alzada dijo que no es razonable ni esperable que la administración del Estado previera el atentado a la propiedad del demandante por su calidad de abogado de la forestal. Por último, la Corte de Chile, en fallo dividido, también confirmó el fallo de las instancias anteriores y sostuvo, en realidad, que la sola circunstancia de haber sufrido un atentado incendiario por tercero no puede ser constitutiva de falta de servicio, ya que, de lo contrario, significaría que el Estado debía tener atención a una guardia permanente a las 24 horas para prever cualquier atentado a la propiedad del demandante. Y también sostiene que en realidad no omitió considerar cuál actividad, o concretamente qué es lo que constituyó
falta de servicio. Como les dije antes, también hay jurisprudencia en nuestro país, pero vamos a pasar a lo que a la jurisprudencia del Estado español. Bueno, Tomás Ramón Fernández dice que prácticamente el Tribunal Supremo Español considera que no existe responsabilidad de la Administración por su actividad jurídica contraria al derecho. Bueno, vamos a repasar un poco. En el caso de Vincourt, el Estado francés sostiene que cualquier ilegalidad constituye una falta y por lo tanto una falta de servicio. Acá en este caso, una sentencia el 21 de marzo de 2018 sostiene el Tribunal Supremo Español. No procede esta exigencia de responsabilidad, o lo que es lo mismo. ¿Existe el deber jurídico de soportar el ciudadano afectado el daño ocasionado cuando la norma que habilita la actuación de la Administración la somete a la consideración de potestades discrecionales, conforme a las cuales puede optar por varias soluciones, porque todas ellas son admisibles, al ser jurídicamente indiferentes, supuestos en las cuales, cuando por circunstancias diversas puede verse anulada la decisión adoptada al amparo de dichas potestades, se consideran que los ciudadanos afectados están obligados a soportar el daño ocasionado. En realidad, lo que dice, después la voy a dejar, lo que dice es que el actuar de la Administración, si el actuar de la Administración se mantuviese en los márgenes de apreciación no solo razonados, sino razonables, debería entenderse que no podría hablarse de existencia de lesión antijurídica, dado que el particular tendría obligado por la norma, que otorga tales potestades discrecionales, a soportar las consecuencias de su ejercicio, siempre que éste se llevase a cabo en los términos antedichos. Estaríamos, pues, ante unos supuestos en el que existiera una obligación de soportar el posible resultado del juicio. Bueno, nosotros nos hemos dividido no por temas, sino a continuación la doctora va a seguir con la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español. Bueno, muchas gracias, Liz. Bueno, lo que nos motivó a presentar esta tarde esta crítica que bastante fundada y verdaderamente que llama la atención, la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, a través de la cual sienta reglas, como dice Tomás Ramón Fernández, de exoneración de la responsabilidad de la administración en dos supuestos que la jurisprudencia los distingue, que sería el ejercicio de potestades discrecionales o cuando la norma contenga conceptos jurídicos indeterminados. Cuestión que en la doctrina española no la asimilan, a pesar de que la jurisprudencia sí lo asimila, consideran que el ejercicio de potestad discrecional representa un margen de apreciación, es dejar librado a la administración lo que nosotros conocemos como ese juicio de ponderación en el concepto del doctor Cecín, a través de un juicio con el que se integre el ordenamiento jurídico, mientras que en la doctrina española, y también lo sostiene en Argentina el doctor Juan Carlos Casañe en su último libro sobre los principios generales del procedimiento administrativo, que cuando se trata de una norma que está integrada con un concepto jurídico indeterminado, en realidad no estamos en el mismo supuesto de la amplitud de la potestad discrecional, sino que en el juicio de ponderación de la integración de ese concepto jurídico indeterminado, habría, a diferencia de la potestad discrecional en sentido amplio, en el concepto jurídico indeterminado, la elección de una alternativa, es decir, no de varias jurídicamente indiferentes, sino de una opción que es lo que define y distingue a la potestad discrecional en general.
Si comprendemos esta base conceptual y vemos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español las asimila, vemos en este caso de la sentencia del 2000 que dicen los supuestos de ejercicio de potestades discrecionales por la administración, el legislador, es el propio legislador el que ha querido que ésta actúe libremente dentro de unos márgenes de apreciación con la sola exigencia de que se respeten los aspectos reglados que puedan existir, de tal manera que el actuar de la administración no se convierta en arbitrario, tal cual viene impuesto por el artículo 9.3 de interdicción de la arbitrariedad. En estos supuestos parece que no existiría duda de que siempre que el actuar de la administración se mantuviese en unos márgenes de apreciación no solo razonados, sino razonables, debería entenderse que no podría hablarse de existencia de lesión antijurídica, dado que el particular vendría obligado por la norma que otorga tales potestades discrecionales a soportar las consecuencias de su ejercicio siempre que éste se llevase a cabo en los términos antedichos. Estaríamos, pues, ante un supuesto en el que existiría una obligación de soportar el posible resultado lesivo. Vemos entonces cómo a partir de la norma que atribuye la potestad discrecional, el Tribunal Supremo Español deriva una obligación de un deber de soportar el daño, o más bien la dispensa por parte de la administración de reparar. Esta doctrina se hace amplia y sostenida desde 1996 en el Tribunal Supremo, por eso es que los fallos del 2020 y 2022 determinaron a Tomás Ramón Fernández a reeditar un trabajo que él ya había señalado, explicando la necesidad de separar estos conceptos. Añade la sentencia del 2015, añade el supuesto de que los actos dictados en ejercicio de un poder discrecional son aquellos en que la norma aplicada utiliza conceptos jurídicos indeterminados. Es decir, no solamente se apunta a la norma atributiva de una potestad, sino cuando la propia norma tiene conceptos jurídicos indeterminados. Y volvemos con el argumento que ya señaló la doctora Pastor de Peirotti, de en la medida que aun cuando haya habido una sentencia que declare la nulidad del acto administrativo, si en el juicio de ponderación la administración ejercitó, como dice esta sentencia del 2000, márgenes razonados y razonables conforme a los criterios orientadores de la jurisprudencia y con absoluto respeto a los aspectos reglados que pudieran concurrir, haría desaparecer el carácter antijurídico de la lesión y, por tanto, faltaría uno de los requisitos exigidos con carácter general para que pueda operar el instituto de la responsabilidad patrimonial de la administración. Avancemos para decir entonces cuál es la doctrina del Tribunal Supremo. Basta que se ejerza una potestad discrecional en un margen de razonabilidad para que la administración quede excluida por grave que pudiera haber sido el vicio de ilegalidad determinante de la anulación del acto causante del daño. ¿Cuál es la base normativa de esta jurisprudencia y la que toma Tomás Ramón Fernández para criticarla? En primer lugar, la del sometimiento de la administración al ordenamiento jurídico y del control judicial de los actos administrativos en el artículo 106, y en la segunda parte del 106 de la Constitución, cuando dice los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho, reparen en este concepto, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Hasta acá esta fórmula representa una fórmula clásica de la responsabilidad por falta de servicio, pero que la Constitución de España la difiere a la reglamentación, por eso es que el propio Tribunal Supremo Español dice no se trata de una cuestión de constitucionalidad, sino de legalidad ordinaria, porque de lo que se trata es de analizar en definitiva
el artículo 40 de la Ley del Régimen Jurídico de la Administración del Estado, que dispone la simple anulación en vía administrativa por los tribunales contenciosos de las resoluciones administrativas no presupone derecho a indemnización. Y que establece, que se ha interpretado a partir de la conjunción de estos dos artículos, del artículo 106 y del 40, que el precepto solo puede ser entendido en el sentido que la obligación de indemnizar no es consecuencia obligada de la simple anulación de las resoluciones administrativas, sin que ello suponga obstáculo para que tal derecho a ser indemnizado pueda ser reconocido cuando se cumplan los restantes requisitos del artículo 40. ¿Cuáles son esos requisitos? Los clásicos de la responsabilidad objetiva: daño efectivo individualizado y evaluable económicamente, el nexo causal y el resultado dañoso y lesión antijurídica en el sentido de ausencia del deber jurídico de soportar el daño. Perdón. En este sentido se agrega: por ello no cabe interpretar el precepto que nos ocupa con tesis maximalistas de uno y otro sentido, como si dijera que la administración va a ser siempre responsable o va a ser siempre irresponsable. ¿Y cuál es la crítica que ofrece la doctrina a esta jurisprudencia? Que la franquicia que esta jurisprudencia otorga a la administración es prácticamente total, porque basta con que cuente con algún margen de apreciación al aplicar una norma para que esa cuestión interpretativa pueda ser justificativo de la dispensa de responsabilidad por parte de la administración. Entonces, está la jurisprudencia clasificando los vicios de ilegalidad en el ejercicio de estas potestades discrecionales y de la aplicación o interpretación o integración de los conceptos jurídicos indeterminados en dos tipos de ilicitudes leves, por decirlas de alguna manera, y ilicitudes graves o gravísimas. Y ahí es donde la conclusión la da la propia Constitución cuando no ha distinguido, aun cuando difiera a la reglamentación de la ley, y la reglamentación de la ley tampoco lo hace. De manera que ahí es donde encuentra el quicio para hacer este seguimiento de la jurisprudencia Tomás Ramón Fernández, y él parte la crítica de esta sentencia del año 1996, que se trata de un caso de una farmacéutica que quería instalar una farmacia en una localidad de Madrid, y le fue denegado el permiso de localización de la farmacia, interpretando un concepto jurídico indeterminado referido a lo que era el núcleo de población que tenía que verificarse en el área en el cual la farmacia se iba a instalar, y el régimen general de instalación de farmacias prevé una farmacia cada 4.000 personas, pero también habría la posibilidad a instalar una farmacia cada grupo poblacional de 2.000 personas, en la medida que los grupos poblacionales estuvieran separados por algunas cuestiones que puedan ser vinculadas al diseño de la red vial o a cuestiones propias incluso de la topografía geográfica. La cuestión es que en este caso el argumento que le dio el Consejo de Farmacéuticos para denegarle el permiso de instalación de la farmacia es que esa especie de separación limítrofe que le hubiese permitido a la farmacéutica instalar su farmacia en esta especie de excepción a la regla general, había desaparecido, y por tanto no se daban las condiciones que requería la norma, y eso importaba una interpretación del concepto jurídico indeterminado de núcleo poblacional, y es por eso que la farmacéutica impugnó la decisión del Consejo del Colegio de Farmacéuticos, señalando que no había por parte del órgano administrativo
una justificación razonable y razonada de la denegatoria, y a partir del juicio que efectuó tanto el Tribunal de la Audiencia de Madrid y el recurso que llega al Tribunal Supremo Español, se estableció que el juicio era razonado o razonablemente justificado, y por tanto tampoco se le daba lugar a la posibilidad de una reparación por este cambio topográfico sobreviniente del que había sido víctima, o en términos de lesión a una expectativa de desarrollar una actividad farmacéutica de tipo empresarial a esta farmacéutica. Entonces, es interesante ver cómo esto, porque los derechos de los particulares a que la administración resuelva sus pretensiones en los supuestos en los que para ello haya de valorar conceptos jurídicos indeterminados, o la norma legal o reglamentaria remita criterios valorativos para cuya determinación existe un cierto margen de apreciación, conlleva el deber del administrado de soportar las consecuencias de esa valoración, siempre que se efectúe en la forma anteriormente descrita. Lo contrario podría incluso generar graves perjuicios al interés general, y acá entra otra muletilla que reitera en las diferentes sentencias del Tribunal Supremo Español, en el sentido que permitir la amplia impugnación o revisión judicial de este tipo de actos administrativos importaría demorar el actuar de la administración ante la permanente duda sobre la legalidad de las resoluciones. Pese a su anulación, la decisión administrativa refleja una interpretación razonable de las normas que aplica, enderezada a satisfacer los fines para los que le ha atribuido la potestad que ejercita, porque la administración no puede quedar paralizada ante el temor de que, si revisadas y anuladas sus decisiones, tenga que compensar al afectado con cargo a los presupuestos públicos en todo caso y con abstracción de las circunstancias concurrentes, estaríamos en un supuesto de un exceso, podríamos considerarlo así, de condenas a la administración por los daños derivados del ejercicio de estas potestades. ¿Cuál es la síntesis? Bueno, basta que el acto administrativo mantenga una interpretación razonable para que la administración quede exonerada del deber de compensar los daños que este acto haya podido producir a su destinatario. Y el ejercicio razonable de sus potestades exonera sin más a la administración del deber de indemnizar por los daños causados por los actos y decisiones resultantes de ese ejercicio. ¿Cuál es el cuestionamiento? Primero, fundamental, nosotros lo hemos estudiado permanentemente, que por más que se trate de un acto en ejercicio de una potestad discrecional, y aun cuando la norma o el contrato o la reglamentación, el reglamento tenga un concepto jurídico indeterminado, nosotros tenemos claro lo que son los elementos reglados de todo acto administrativo, incluso discrecional. Recordemos, por ejemplo, en el punto referido a la motivación de los actos administrativos, cuando la Corte Suprema dice: a mayor discrecionalidad, mayor deber de justificar el motivo y la causa del acto administrativo, y ahí estamos en el plano de los elementos reglados del propio acto, digamos, discrecional, y por tanto un vicio en un elemento reglado, por más que el segmento de la discrecionalidad y el segmento de la interpretación del concepto jurídico indeterminado conduce, lo dice Tomás Rabón Fernández, a que estemos en presencia de un acto absolutamente ilegítimo. Y sostiene que el deslinde de lo discrecional y lo arbitrario no tiene nada que ver con la observancia o inobservancia de los elementos reglados del acto, que es una cuestión de legalidad estricta, por ejemplo, lo que nosotros tenemos asumido
como vicios en los elementos esenciales o un vicio en el elemento procedimiento, en el principio del debido proceso adjetivo, es decir, el carácter discrecional de la potestad o el elemento discrecional del concepto jurídico no va a mutar a este acto ilegítimo en un acto legítimo en plano a lo que es el análisis de la responsabilidad objetiva de la administración. En definitiva, ¿por dónde pasa la crítica a esta jurisprudencia? Por sostener, obviamente, la vigencia y el efecto jurídico positivo vinculante del principio de interdicción de la arbitrariedad, que es de fuente directamente constitucional, y por tanto un acto discrecional es conforme a derecho y en consecuencia inmune a la revisión judicial cuando además de respetar los límites que para el órgano que lo dicta derivan de los elementos reglados que las leyes imponen, cuentan con razones objetivas, consistentes con la realidad de los hechos y externamente verificables, es decir, cuando puede decirse que el acto es razonable y razonado o razonado y razonable. El doctor Copa, que está acá presente, me prestó un excelente libro sobre la motivación de los actos administrativos y ahí también se estudia esta doctrina de las motivaciones razonables en términos de racionalidad jurídica y de racionalidad lógica, no solamente en cuanto a la causa del acto en punto a los hechos, sino también en cuanto al derecho, es decir, a la interpretación normativa. Bueno, ¿cuál es la respuesta doctrinaria a esta jurisprudencia del Tribunal Supremo Español? Que actos discrecionales anulados son iguales a actos arbitrarios y por tanto susceptibles de generar responsabilidad daño. Los actos discrecionales que son anulados por los tribunales tras el correspondiente proceso no pueden ser calificados en ningún caso de razonados y razonables para excluir la responsabilidad patrimonial de la administración que los dictó por los daños que hubieran podido producir. La inexistencia de la obligación jurídica de soportar el daño no está, es decir, si no hay una ley que establezca la obligación, las obligaciones no se presumen y por tanto el punto de, para justificar la crítica a esta exoneración de responsabilidad está dada por el propio artículo 106. ¿Y cuál es la crítica que hace en definitiva este autor? Es que los jueces del Tribunal Supremo Español están aplicando una matriz de razonamiento propia de la responsabilidad subjetiva y no de la responsabilidad objetiva. Dice, lo que en el fondo ocurre es que los jueces españoles, aunque se esfuerzan en razonar dentro del sistema de responsabilidad objetiva y en descubrir a ultranza un deber jurídico de soportar los efectos perjudiciales de los actos ilegales, siguen pensando en lo que concierne a la actividad jurídica de la administración en términos de responsabilidad por culpa y creen que solo en caso de culpa grave, de infracción inexcusable, es justo condenar a la administración. Bueno, esta es una presentación de una investigación que estamos haciendo con la doctora Pastor de Peirotti y que la vamos a seguir completando para trabajar con jurisprudencia comparada, tanto nacional y de otras cortes federales, para eventualmente después publicarlo en la revista de la facultad. Así que dejo de presentar y vuelvo a la pantalla completa. Y me imagino que los habremos dejado sin comentarios, porque llegar a este supuesto de irresponsabilidad del Estado es bastante para analizarlo, ¿no? Quedamos abiertos a sus intervenciones y agradecemos especialmente al doctor Altamira Gijena, al doctor Palazzo, a todos los presentes también muy especialmente por prestarnos su atención. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno,
Si alguno quiere hacer alguna pregunta, estamos dispuestas a contestar. O la idea era poner en conocimiento de ustedes esta tendencia, ¿no? Porque por un lado, hablábamos con la doctora Ortiz y decíamos, cualquier hecho dañoso, cualquier situación se le imputa al Estado. Suponemos un hecho reciente, como lo que ha pasado recién en Jujuy, ¿no es cierto? La cantidad de autos incendiados, etcétera, etcétera. Nos preguntamos, ¿siempre se debe imputar al Estado? Por otro lado, está el extremo de la jurisprudencia española en afirmar, ¿no es cierto?, que ningún acto administrativo es responsabilidad patrimonial del Estado, salvo que sea una falta grave. Bueno, no sé qué opinan ustedes. Luis levantó la mano. Sí. A El ver, doctor Julio también. también. Julio también. No, Julio, por favor. Primero usted, faltaba más. En primer lugar, quiero felicitarla, tanto a las dos, doctora Alice, y lógicamente también a mi distinguida amiga y actual vocal, tan importante por la exposición que han realizado y por la trascendencia que tiene esa jurisprudencia. Esto, y la novedosa que es. Esto demuestra una vez más lo importante que es asistir a la reunión del instituto. Esto demuestra una vez más que el instituto cumple una tarea de investigación sumamente importante. Por eso yo les pido a los profesores actuales que inviten a los adscriptos a concurrir a la reunión del instituto, porque es interesantísimo y además van a aprender muchísimo como todos aprendemos. Nada más y nuevamente felicitaciones. Muchísimas gracias, doctora Altamira Gijena. No sé si puedo Lo hice. hacer uso de la palabra. Muy completo, es una de las perspectivas más, digamos, en boga en lo que es el derecho administrativo español. Desde ya las felicitaciones a ambas, bienvenida a la investigación esta. Me interesaría saber la opinión de ustedes sobre una cosa que siempre me ha rondado sobre el tema de la responsabilidad estatal, que es, así como el derecho administrativo muchas veces ha sido catalogado como esa tensión entre autoridad y libertad, yo creo que en la responsabilidad hay una cuestión entre el carácter siempre imperfecto de la responsabilidad estatal, que es una cosa que en el fondo es filosófica, pero no menor, en el sentido que en realidad terminan pagando los que no han sido, o sea, los que no han tenido ninguna responsabilidad de título personal, sino que terminas pagando por constituir un cuerpo político. Y la otra, la injusticia de que un administrado por un actor estatal tenga que sufrir un perjuicio que legalmente no le corresponde asumir. Yo creo que en estas dos, en estos dos polos fluctúa siempre la responsabilidad estatal, porque de última, siempre que se resarce, no lo está pagando el que es autor del daño, la inmensa mayoría de las veces. Y la otra, tampoco por eso podemos dejar de aceptar que un administrado tenga que asumir un perjuicio que va más allá de lo que son las cargas de vivir dentro del bien común. A mí siempre me impresionó y no tiene mucha, yo todavía no le encontré una salida que sea aceptable, la de si hay que indemnizar o no. Había un caso en provincia de Buenos Aires que lo llevamos en el estudio de una persona
que siendo perseguidos por la policía, se incrustaron contra la pared de la casa y le rompieron una pared. Ahí el actor estatal es totalmente lícito, es más, hay hasta una relación de causalidad que es muy discutible, porque en realidad el Estado no los forzó a huir, y sin embargo hubo una Cámara que dijo, bueno, el Estado tiene que pagar porque es garante del bien común, y la verdad, dentro de todas las cargas que tenemos nosotros en materia de seguridad, esta persona se le está imponiendo que sufra una consecuencia que es desproporcionada con respecto a lo del resto. La responsabilidad estatal tiene rasgos muy, muy particulares, sobre todo la indemnización, digamos, las consecuencias de la indemnización. Y por eso, digamos, me gustaba por ahí la opinión de ustedes, si esto también, como casi todo en derecho administrativo, tiene esa tensión entre el carácter siempre imperfecto de la reparación cuando proviene de fondos públicos, porque en el fondo, hasta el que están resarciendo está poniendo una parte de eso. Y lo otro, el tema de hasta dónde un administrado puede sufrir por un perjuicio particular o un perjuicio más allá de lo razonable respecto de un actor estatal, ¿no? Bueno, lo que tú planteas es un tema que tiene muchas implicancias. Una implicancia es la duración de los procesos, ¿no? De los procedimientos y los procesos, porque cuando llega la condena de reparación, quien vaya a tener que cumplirla como parte de la ejecución de sentencia no va a ser el órgano persona que produjo el acto lesivo, ¿sí? Y eso también tiene que ver con todas las legislaciones tienen en principio consagrado la responsabilidad personal del funcionario, pero la realidad es que la práctica no la hace efectiva. O sea que tampoco podríamos juzgar esto de la imperfección de la responsabilidad del Estado cuando las normas han establecido las estructuras y los mecanismos compensatorios para hacer efectivo el reintegro y no se llevan adelante porque la realidad podría mutar a que nadie quiera aceptar cargos públicos por la responsabilidad que eso va a generarle en términos de responsabilidad personal de los funcionarios. Así que no hay una respuesta única en la medida que también la cuestión de la responsabilidad depende de una cuestión de prueba, depende de la determinación de los hechos, pero lo que no puede hacerse es lo que Badel le dijo a la doctrina, es decir, los jueces deben ocuparse de controlar la legalidad de los actos administrativos y no las finanzas públicas del Estado, proponiendo fórmulas que justifiquen la dispensa de responsabilidad en los supuestos en las que ella opera. Y esto se complejiza más cuando traemos la responsabilidad al campo de la responsabilidad objetiva, porque en definitiva lo que nos muestra este raconto de jurisprudencia es una serie de supuestos o casuística en la que a partir de un argumento que es los alcances de la interpretación de la potestad reglada en general o de los conceptos jurídicos indeterminados en particular, los tribunales buscan justificativos para disminuir, cuando no, exonerar la responsabilidad del Estado. Y ahí es donde nos chocamos con el punto de que el principio del deber de soportar el daño debe ser una obligación de carácter legal y bueno, no hay un sistema que condene a los administrados a sufrir las consecuencias lesivas de un acto ilegal, salvo cuando medie la propia culpa del administrado, por supuesto, ¿no? Bueno, el doctor Copa levantó la mano. No sé Buenas tardes.
Es interesante, obviamente, escucharlas. Quería comentarle un fallo reciente del Consejo de Estado francés en el que condena al Estado para que en 3 meses acredite cuáles son los actos que viene cumpliendo o que va a realizar para cumplir con el compromiso del cambio climático. O sea, sale de lo patrimonial, de la objetividad, sino que se va el Consejo diciéndole, usted, Estado, no está cumpliendo una obligación en el marco de derechos no patrimoniales, y lo emplaza para que en 3 meses diga cómo va a empezar a ejecutar para cumplir el compromiso comunitario respecto del cambio climático. Es un giro respecto de la responsabilidad para el Estado, me parece, en una materia nueva. Como tú dijiste, Marínez, Claro, si aplicamos este criterio en el tema de Riachuelo, bueno, nadie quiere hacer ningún cargo para conformar los cambios necesarios. Claro. Sí, en materia de derecho ambiental se va a dar este tema porque la responsabilidad con un sentido universal se instala sobre el principio de la responsabilidad objetiva por el daño ambiental. Y no solamente eso, que el daño ambiental no tiene el concepto tradicional del daño cierto y actual, sino que por el contrario puede llegar a ser condenado por actos que puedan producir un daño futuro, y eso lleva a interesarse por este tipo de casos y de argumentaciones jurídicas con normas que se basan o se asientan en la jerarquía de los principios generales más que en los principios, en normas positivas al estilo de la regla de reconocimiento de Hart. Pero ese caso del Consejo de Estado francés, lo que advirtió el Consejo de Estado francés es la violación a la directiva comunitaria, ¿no? Sí, a la directiva comunitaria respecto del cambio climático, lo que llevó que hace menos de un mes, todo vuelo que dure, todo traslado aéreo de menos de 1 hora y media tiene que hacerse por tren para cumplir con la obligación del cambio climático. O sea, los derechos de desplazamiento van a tener que ser sí o sí por tren, no por avión, lo cual le ha traído todo un problema, obviamente, en el servicio aeroportuario. Todo como consecuencia, o sea, usted no cumplió, empieza a cumplir, usted no viaja en avión, viaja en tren. Parece una canción de Charlie. Y sí. Vamos tapando de a poco. Sí, también el Tribunal Supremo Español tenía que sacar una sentencia que finalmente no la sacó la semana pasada, que iba a ser la primera sentencia o el primer juicio de cambio climático, y también hay 2 casos ya en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por primera vez el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a ampliar su jurisdicción para por primera vez emitir resoluciones en materia de ambiente. Así que sin lugar a dudas que nos queda mucho tiempo para adoptar prácticas que puedan influir en esto del cambio climático, y si no, veamos lo que han sido las lluvias de Chile de ayer, antes de ayer, y bueno, todo lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, doctor Traversaro, y después Carolina, te escuchamos. Gracias por la palabra y bueno, felicitaciones para Inés y para Liz por la exposición. Mi comentario simplemente es que a mí me cuesta por ahí entender tanto esfuerzo argumentativo de la doctrina en los tribunales para tratar de diferenciar la responsabilidad del Estado, sobre todo por actividad ilícita, de la teoría general de la responsabilidad, eso de daño, ¿no? No le encuentro que tenga particularidades que justifiquen un tratamiento distinto. Para mí bastaría con aplicar la teoría general de la responsabilidad, y en ese caso el Tribunal Supremo, mientras haya actividad ilícita y haya relación de causalidad, que para mí es la clave en el análisis, para atribuir el daño al Estado, el Estado debería responder como cualquier persona.
creo que por ahí hay un poco de confusión en la doctrina entre el factor de atribución y la relación de causalidad. Ese es mi aporte, digamos. Veo que hay como un esfuerzo en tratar de justificar la actividad del Estado, pero... Claro, y esa es la crítica que le hace justamente Tomás Ramón Fernández cuando dice los jueces siguen asentados en la matriz de la responsabilidad subjetiva y no la objetiva. Lo que vos planteas en definitiva es Doctora Carolina. Sí, incluso en algún seminario comentábamos un fallo de la Corte sobre, yo no recuerdo el nombre, donde atribuyen responsabilidad al Estado por la omisión del Estado de no haber tomado medidas de resguardo en una creciente de un río que hubo, creo que fue en Tucumán, que se llevó un papá y una hijita. Y por no haber hecho el Estado el control y la vigilancia, atribuyeron responsabilidad al Estado y demás. Y analizamos esto de la responsabilidad del Estado, de la relación de causalidad, que no siempre se analiza con profundidad en el caso de responsabilidad del Estado. En ese caso, el Estado no había cumplido medidas de seguridad y le atribuyen la responsabilidad por la muerte, y discutíamos eso de si la falta de cartelería es directamente la responsable del fallecimiento, o si le pueden atribuir siempre al Estado las consecuencias. Veíamos como ese déficit en el análisis de la relación de causalidad. Y también de la falta de servicio, porque el tema del control de la seguridad de los ríos también forma parte del poder de policía, ¿no? Claro, el tema es decir, bueno, el Estado omitió el control, pero esa omisión del control hace que se le pueda atribuir una muerte a una chica si uno incorpora esa actividad que el Estado supuestamente no hizo. ¿Con eso se evitaba el daño? Yo por ahí veo como que en la jurisprudencia se trata livianamente el tema de la relación de causalidad en la responsabilidad en general por actividad ilícita. Pero bueno, era ese mi aporte. El tema es re interesante. Carolina. No se escucha. Felicitaciones como siempre a las dos, y mi aporte es desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, que viene un cliente buscando la reparación del daño, y como dice María Inés, el primer tema es el tiempo que dura los procesos, que cuando llega a la resolución, tanto aquel que participó en ese actuar ilícito por parte de la administración, como el administrado que se vio perjudicado, ninguno de los dos obtiene la reparación por lo largo de los procesos y por el tiempo. Eso por un lado. Y por el otro lado, he notado que al ser tan difícil el tema de la reparación de la responsabilidad del Estado, muchas sentencias están optando por transformar los actos nulos a anulables. Entonces, al transformarlos en anulables, el efecto termina siendo ex nunc, y la reparación es para el futuro y no para el pasado. Entonces, el cliente tiene que soportar ese daño de todo el tiempo que duró este largo proceso, y después de unos 6, 7, 8, 10 años, encuentra que la reparación es prácticamente nula, porque es para el futuro. El acto se transformó de nulo a anulable, y la reparación pasada quedó en el olvido. Entonces, es como difícil explicarle que ganó el juicio, pero no obtuvo reparación. Es una situación que para nosotros los abogados es muy difícil de explicar. Nunca terminan contentos, pero también del otro lado, del lado de los jueces, entiendo que casi están en esas soluciones más salomónicas o mediáticas, de tratar de conformar a las dos partes, digamos, porque así como decía Agustín, hay tantas situaciones en las que el Estado podría ser responsable, pero también son ilimitadas. Me acuerdo ese caso que citaron en el instituto de una madre que le habían violado a las dos hijas en Buenos Aires, en un descampado que pertenecía a los trenes, creo, y había hecho un juicio al Estado y lo habían condenado al Estado por falta de seguridad, porque ya había estado intimado a prolijar ese sector. Bueno, hay muchísimos casos de ese tipo, en los cuales uno
la responsabilizan al Estado por actos ilícitos, por el nexo causal, y la mayoría no. La mayoría considera que el daño es para el futuro, transformando, como digo, el acto nulo en anulable y el efecto es ex nunc. Doctor Leonardo Massimino. Bueno, gracias por la palabra, Irma. Le agradezco muchísimo. La verdad que está muy interesante el tema, y una reflexión que me surge de lo que ustedes están comentando es la siguiente. Primero, y sobre todo si están investigándolo al tema, el punto de partida me parece que puede llamar la atención en el derecho español una sentencia o una tendencia jurisprudencial como esta, en cuanto a que sea novedoso que se ensanche en todo caso la irresponsabilidad en casos de que haya una declaración de nulidad de un acto y se diga, mira, si hay un ejercicio de potestad discrecional o hay un consejo jurídico determinado, no sería reparable en la medida que no haya un daño que tenga cierta envergadura. Esto es lo que yo siempre denomino un poco la bagatela. ¿Pero por qué lo digo? Una cosa es el derecho español, el derecho chileno, como punto de partida en la concepción de ellos, donde el Estado realmente responde o puede responder cuando el Estado produce daños por responsabilidad lícita, ilícita, objetiva, subjetiva, más allá de sus regímenes. Y otra cosa es en el sistema, ustedes no lo trataron, pero yo lo pensaba naturalmente, argentino. Tenemos un sistema de responsabilidad en el que tiene una paradoja vinculada con este tema, y es esta. Sabemos de temprano en la jurisprudencia de la Corte que el control judicial es suficiente, tanto de hechos como de derecho. Fernández Arias, lo enseñamos siempre en la facultad. Pero vemos en la práctica jurisprudencial que cuando el Estado tiene que cuando la jurisprudencia de la Corte analiza la responsabilidad del Estado por obrar lícito, por ejemplo, las normas de emergencia, las ha convalidado estructuralmente y ha dicho, esta medida de emergencia aparece o luce razonable, no es ilegítima, porque no se ha demostrado la ilegitimidad o la arbitrariedad de la norma, ¿no es cierto? Dejando margen, en todo caso, de que haya, ¿sí?, algún tipo de arbitrariedad mínima o ilegitimidad mínima que no entra bajo el control de la Corte. Es decir, pareciera que hubiera umbrales pequeños de ilegitimidad que no entran bajo la tutela de la Corte. Y hay una cuestión importante, y eso sí creo que es una regla que aplica la jurisprudencia de forma implícita de la Corte, y sobre todo de mucha doctrina argentina. Vos señalabas, Inés, recién a Bader, es cierto, él dice, concretamente habla de que los jueces no pueden pensar en las finanzas, pero también es cierto que la jurisprudencia de la Corte ha dicho que el índice más razonable o el índice más adecuado para establecer la razón en la norma es estar atento a las consecuencias que la decisión judicial produce. Desde esa perspectiva, entonces, pareciera que el juez o el control no puede desprenderse de las consecuencias de las decisiones que adopta. Dando un paso más, si tenemos en cuenta la importancia de lo que decimos, creo que quizás, y lo planteo, que cuando decimos nosotros en el sistema argentino que en la práctica, insisto, en la jurisprudencia de la Corte, y dice hoy la ley 26944, la responsabilidad del Estado, que para acreditar la responsabilidad del Estado por obrar lícito y ilícito tenés que acreditar tantos requisitos, estamos en una situación, a nivel nacional, no quiero hablar de las provincias, en donde hace años que estamos nosotros, y ahora legislativamente, en la situación que ha llegado ahora la jurisprudencia española. Es decir, para nosotros ya no es tendencia, me parece, es una realidad que hay un amplio gama de situaciones, de daños que produce el Estado argentino, por los que no responde. Daños producidos en emergencia, el rigor que tiene el análisis de norma de responsabilidad por obrar ilícito, que como dicen ustedes recién, para que el Estado responda por obrar ilícito o por obrar lícito pequeños, hay que hacer realmente, no solamente legislativamente se ha achicado mucho esto. Entonces, esta reflexión, ¿por qué la hago? Porque me parece que el punto al que ha llegado el sistema español, o que están conversando en el sistema español, por lo que ustedes comentan, es en el que estamos en Argentina legislativa y jurisprudencialmente, me parece, de cara a la jurisprudencia que vemos, digamos, ¿no? Pero bueno, es interesantísimo, sobre todo ver comparativamente lo que ustedes plantean, en ver cuál es la tendencia que hay. Y coincido con Carolina también. Carol dice, la tendencia de la jurisprudencia es esto, la diferenciación de actos nulos. Yo creo que esa tendencia ha venido para instalarse. Es decir, son actos nulos, se trata de unificar los regímenes. El acto es anulable, la responsabilidad en todo caso para el futuro. Y es difícil explicarle a la gente que el Estado tiene, otra vez, esta, digamos, facultad exorbitante, ahora proveniente de vía jurisprudencial, pero es así, digamos, ¿no? En fin, es para recontrapensarlo y muchas gracias. Bueno, vamos a estar atentos a las conclusiones de la investigación a que ustedes lleguen, Inés, Irma,
que está buenísimo. Ajá. Muchas gracias, Leonardo. Doctor Videla. Sí, muchas gracias. La verdad que después de escuchar al doctor Maximino, me da la impresión de que la justicia penal ha quedado, como quien dice, en otro ámbito. Recientemente he tenido la oportunidad de estar en un juicio, en el caso de Blas Correa puntualmente, donde yo, desde el punto de vista del derecho administrativo, le encontré muchas y serias objeciones a ese fallo, porque no se analizaron, por ejemplo, la responsabilidad. El Código Civil establece una responsabilidad por el notable apartamiento del funcionario, y ese tema no se tuvo en cuenta, directamente se lo obligó al Estado a pagar una indemnización por la supuesta actividad comprobada a través de los actos ilícitos. Pero más allá de lo medular, que el caso en sí fue si hubo o no hubo un exceso en la función del policía, el análisis sobre el factor de atribución, escuchaba al doctor Travers, me pareció brillante justamente porque eso es lo que me parece que por ahí a veces no se pondera o se pondera de forma errónea. Obviamente que luego de escucharlo al doctor Massimino digo, bueno, qué interesante hubiera sido, porque creo que hubiera sido otro el fallo, directamente, estoy convencido. Da para un análisis, y sobre todo en materia de conceptos jurídicos indeterminados. Por Dios, es un mundo al que no me animo ni siquiera a entrar a analizar, porque sobre esos términos es cuando la administración, y lo digo porque lo padezco actualmente como abogado, hace y deshace. Me toca trabajar en el derecho administrativo sancionatorio, lo estoy viviendo personalmente. La extensión de los conceptos vía interpretativa, que de por sí también es un tema a trabajar, porque no estaría dentro de la discrecionalidad, porque se entiende que es una potestad derivada del Estado, pero está reglamentado de alguna forma el proceso y no la extensión del concepto. No sé si me puedo hacer entender. Esas son las dos cosas que yo creo que son algunos puntos para trabajar el tema de la responsabilidad del Estado, porque sobre esas bases a veces se llega a fallos que no son del todo razonables, desde el punto de vista teórico, y sobre todo haciendo pagar. No es que yo esté en este sentido a favor ni en contra, pero me parece que a veces es excesivo, justamente por el mal abordaje del concepto, haciendo pagar indemnizaciones exorbitantes. Estamos hablando de 35 millones de pesos. O sea, me parece una locura, porque fue muy liviana. Yo creo que acá sí se olvidó de darle a la responsabilidad la base de los principios del derecho administrativo que el Código Civil propone. O sea, ese es mi aporte, y obviamente, como siempre, no dejo de seguir al profesor Altamira, con quien me recibí, a la profesora Inés Ortiz, mi coordinadora, y la doctora Pastor de Peirotti, que siempre me están abriendo las puertas de estos lugares. Muchas gracias a todos, sinceramente, fabuloso. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Bueno. Es que lo que está detrás de todo esto, en definitiva, es que estamos viviendo en una sociedad de riesgos. Y el Estado, cuando actúa, también es un factor de riesgo en cualquier tipo de actividad, y con mayor razón en las omisiones. Entonces, esta nueva forma de postular la convivencia global sobre la base de meta objetivos que procuran la sostenibilidad del propio planeta, va a generar grandes cambios en las estructuras tradicionales, no solamente del ordenamiento jurídico, sino de la forma de interpretarlo y aplicarlo. Bueno, creo que el doctor Carranza quería decir. Sí, muy breve, digamos, no me voy a meter en lo que es el tema de Blas Correa en particular, en cuanto a las derivaciones administrativas. Pero sí, una cuestión que yo siempre, nosotros por ahí estamos acostumbrados a que hablamos de responsabilidad del Estado. Y en realidad hay que hablar de responsabilidades del Estado, en este sentido.
hay ámbitos, y la Corte Suprema tiene jurisprudencia de más de un siglo pacífica en eso, hay ámbitos especiales del Estado. El de las fuerzas de seguridad es uno de ellos. Salgo de la discusión si fuerzas de seguridad y fuerzas policiales son lo mismo o distinto, lo tomo como una cosa única. Y en este caso, la responsabilidad del Estado ahí es muy distinta, porque se trata de, como sería el tema de la operación de centrales nucleares, por ejemplo, por el tipo de riesgo que hay comprometido. Primero, es un cuerpo armado del Estado, es decir, es gente que está armada para cumplir con una misión. Se da dentro de una organización verticalista, jerárquica y acentuadamente disciplinaria, donde el control lo es todo. En la policía, como en cualquier otro de los cuerpos, nadie es igual a nadie. Alguien está por debajo de alguien y por arriba de alguien. Entonces ahí la responsabilidad asume caracteres muy particulares, porque la obligación de control está, si se quiere el término, exacerbada. Y también la responsabilidad ambiental, vos bien, Inés, marcaste los rasgos distintivos de la responsabilidad ambiental. Hay otras responsabilidades, como las del Estado por el uso de la fuerza pública, que son muy antiguas, tan antiguas como poco tocadas. Creo que porque no tenemos un caso de Blas Correa, es uno cada tanto. Gracias a Dios no tenemos ese tipo de casos con la asiduidad como para que generen algún tipo de doctrina. Y por ahí le vamos perdiendo la gimnasia cuando uno ve la responsabilidad del Estado en estas cuestiones, sobre todo también en funcionarios que son muy especiales, porque por un lado tienen un uso de la fuerza pública impresionante, exponencialmente superior al que puede tener cualquier persona común en lo fáctico, y a su vez muy reducidos en lo que son los derechos fundamentales, lo cual el actuar ese se traduce en responsabilidades especiales para el Estado, ¿no? Y esa, yo creo que se aparta de los cánones generales de lo que es la responsabilidad estatal. Nada más, un comentario al respecto. Bueno, ¿quería decir algo, Leonardo? No, simplemente estoy de acuerdo con lo que señalan los colegas, felicitarlas y creo que nos quedamos todos pensando, como decía Carolina recién ahí, han traído un tema que está recontra bueno, la dogmática y publicística para profundizar y para pensar. Yo lo que creo que el tema tiene incidencias presupuestarias, que tiene esa paradoja, ¿no? La ley de responsabilidad del Estado, la 1944, está apuntada para achicarla. Y esto, fíjense la paradoja que crea, y con esto cierro, que lleva a un Estado que cada vez más, por razones de riesgo, por razones objetivas, porque es necesario avanzar a un Estado que haga cosas, hace que pareciera que avanza sin hacerse cargo de las consecuencias dañosas que produce. Es decir, un Estado que asume cada vez más actividades, presupuestos más escasos, y se va achicando las responsabilidades, entonces hace que no asuma responsabilidades, no internalice los efectos de su decisión, que es el propósito de la responsabilidad del Estado, es decir, de las responsabilidades, que el que daña internalice sus consecuencias para que dañe menos, o que se fije bien en cuánto daña. Si la achicamos la responsabilidad, el efecto es el contrario, y eso es lo que pasa cuando hacemos un análisis, si se quiere, no digo económico, pero calculista del incentivo de esta jurisprudencia. Es para pensarlo también, ¿no? Bueno, nada, gracias Inés y Eid, porque nos dejan pensando realmente. Bueno, muchas gracias a todos, gracias doctora Altamira, ha sido, como dice el doctor Palazzo, director excelente del instituto durante muchos años, el maestro de todo. Bueno, y gracias a todos los que han estado presentes. Así que bueno, hasta la próxima reunión. Muchísimas gracias y les vamos a mandar los avances. Bueno, los fallos. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, buenas Bye. tardes para todos. Chau, chau. Gracias, Liliana. Adiós, doctor.